Hola a todos, es un placer verlos por aquí, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Mike. Y yo soy Marta. Y esto lo hicimos para disfrutarnos. Esto es quemar las naves, así que bienvenidos. Esto simplemente es el primer video y es solo una bienvenida a diversas situaciones que vamos a contarles que hemos vivido. Lo que tenemos son historias para contarles, aventuras y momentos muy especiales en la fe. Bueno, voy a empezar a hacer yo unas preguntitas y es el porqué de este podcast. ¿Qué nos motivó a abrir este espacio ahora y no antes? Este espacio inició ahora y no antes. Uno, yo creo que es Dios ya diciéndonos es ahora o nunca, pero también creo que no lo habíamos hecho antes por miedo, porque teníamos muchas inseguridades, aunque sí fue un anhelo siempre, pero creo que fue un miedo y creo que en medio del desarrollo del video de hoy, del siguiente capítulo y de los que vienen les iremos contando acerca de esos miedos, pero creo que ahora se hizo porque estamos decididos a soltar ese miedo. ¿Quieres responder también esa pregunta o...? Pues para mí sí, siempre me dio miedo. El miedo al que dirán. Me da mucho miedo que iban a pensar las personas sobre mi opinión, sobre mi perspectiva sobre las cosas. Pero aprendí algo hace un par de días y es que no opinar con sinceridad nos resta criterio propio y ya no queremos agradar a nadie. Por mi parte siento que ya no quiero agradar a nadie más que a Jesús. Segunda pregunta. ¿Qué esperas que la gente sienta al escucharnos? Yo pensaba en esa pregunta y siento que va a caer mal con esto. Pero en mi pregunta yo no espero que la gente sienta nada porque por muchos años me dediqué a ponerme la capa y querer salvar a otros, ¿sí? Y que todo lo que yo hiciera y no hiciera fuera por el otro. Entonces, claro, qué interesante uno generar un impacto en la gente, una inspiración o esperanza. Pero creo que este espacio por lo menos quiero que sea un espacio hasta terapéutico, de expresar, de hablar, de contar. Entonces la gente puede sentir lo que quiera, pero lo que yo quiero sentir en esto es como una catarsis, como desahogar un poquito, como hacer una autorreflexión, como conversar contigo. Pues son cosas que hablamos normalmente, que las hablamos y salen tan buenas esas conversaciones que decimos que deberíamos tener un podcast. Pero creo que esta vez lo hago más por mí. Yo sinceramente, perdón, pero yo no había pensado en nadie. Yo no pensé en nadie, lo siento. Yo pensé en, no sé, a mí porque me gusta, la verdad, me estoy disfrutando esto un montón. ¿Sabes qué pasa? Que yo te amo mucho. Y el contigo es como todos los días, es como una aventura y me encanta disfrutar, me encanta disfrutarme esto que estamos viviendo. Sí. Y sería bonito que las personas sepan que se puede construir una familia bonita, lejos del gobierno y el control y la autoridad de un hombre siempre en la casa. Y se puede vivir una unión familiar. Creo que aquí también es un espacio para eso, para que las familias, los jóvenes, los abuelos, los padres, los hermanos, las hermanas, vean un poco el rol que desempeñaron en su familia y puedan sentir esa empatía de nuestra parte, porque los podemos entender y que puedan entender más a profundidad cómo su familia y su entorno social y diversos temas que vamos a tocar los llevaron a ser las personas que son o a convertirse en algo que no querían ser. Y ahora que si se inspiran, les da un poquito de esperanza o solo se ríen o quieren criticar, pues está bien, pero creo que este espacio es un regalo más personal. Ahí viene algo interesante que dice el salto de la fe. Así que hablando del salto de la fe, hay un par de preguntas que sí me parece interesante que podamos responderlas. Creo que estas respuestas también son un poco de aclaración a quien lo merece, pero creo que también es una forma de traerle un poquito de esperanza a personas que están a punto o que desean tomar ciertas decisiones y por miedo no las toman. Entonces ahí va la primera pregunta. ¿Cómo fue la decisión de dejar todo atrás y viajar a El Salvador? Esa decisión fue muy dura. Qué vaina tan dura, de verdad. Para ponerlos en contexto, cuando nosotros somos colombianos y cuando tomamos la decisión de venirnos a El Salvador estábamos viviendo en España. Entonces fue como, estábamos diciendo, Señor, por favor, haz lo que quieras con nosotros, úsanos, háblanos y vamos a obedecer. Cuando de repente primero le habla a Martita y después a mí, nos dice El Salvador. Yo me acuerdo que cuando yo escuché El Salvador, lo primero que dije, no, El Salvador, ¿cómo así? No. Además estábamos viviendo un momento de deudas, problemas y era como el problema exacto y parecía que era la respuesta menos adecuada. Entonces esa decisión fue demasiado retadora, pero hoy lo volvería a hacer. O sea, si es puntualmente tengo que contestar lo de venirme para El Salvador, para mí fue un alivio. Yo dije, maravilloso, es una nueva oportunidad. Yo no sabía que después tenía que enfrentar un montón de temores y un montón de cosas, pero
lo que sucedió, o sea, que no me hacía como disfrutar tanto la idea de venirnos, a pesar de que había sido un anhelo y un sueño, no como tal El Salvador, sino dedicarnos completamente a las misiones, ir a las naciones, hablar del evangelio, a servir. Creo que estaba insatisfecha un poco, o algo que no me hacía sentirme completamente satisfecha era que había muchos problemas alrededor, que yo tenía que dar muchas explicaciones, que la gente estaba confundida, que teníamos muchas deudas, que básicamente cuando Dios nos mueve, que les iremos contando de Colombia a España y de España a El Salvador, pasaron muchísimas cosas. Y entre esas cosas que sucedieron, pues muchas personas que posiblemente van a yo me estaba quedando calvo. Se disgustaron mucho y en su momento siento que decepcioné también muchas personas con esta decisión. Entonces, esa parte no me hacía sentir contenta, pero el hecho de venirme para El Salvador para mí es verdad. Una aventura maravillosa. Yo estaba contenta. Yo sentía que las personas creían que estaba huyendo. Siempre fui muy valiente. A mí no lo dijeron. Creían sentía que pensaban que estaba huyendo. Entonces siempre hasta hace muy poco tuve una necesidad muy fuerte de querer complacer a las personas y de afirmarles que sus pensamientos hacia mí no eran los correctos. Quería afirmarles que estaban teniendo un pensamiento equivocado sobre mí y eso me estaba drenando la vida. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál fue el instante en el que más sintieron temor? Yo voy a decir que cuando llegamos al aeropuerto hicimos escala en Bogotá y por una cuestión que sucedió ahí personal y con el tema en el aeropuerto, perdimos casi la mitad del dinero que traíamos. Traíamos bien poquito. Y traíamos bien poquito y tras del hecho pasó. Entonces eso me generó temor y yo dije, no, o sea, si así iniciamos, ¿qué es lo siguiente? Nos llegamos con 2 maletas grandes, una pequeña y con como $1,600 en el bolsillo. No, y saliendo de España nos quedaron 250 y llegando a Colombia 600 y nosotros no, señor. ¿Sabes qué me estoy acordando? Que no fue eso. Fue cuando casi nos morimos en el Tunco. Sí, yo pensé lo mismo. Llegué el momento. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto y perdimos los 600, nos tuvimos que quedar una noche en Colombia y nosotros no teníamos ese plan. Y gracias a Guitar y Yami por ayudarnos. Entonces, gracias a Guitar y Yami, ellos nos alquilaron una suite en Bogotá. Y yo digo, no, hombre, ya empezaron las bendiciones de Dios. Yo dije, esto ya se puso bueno, gracias Señor, tú siempre sigues a tus hijos. Entonces cuando pasa eso, yo dije, vamos bien, Dios nos está respaldando. Pero ya cuando empezamos a llegar, ya pisamos la tierra salvadoreña y llegamos a la Airbnb y no conocíamos a nadie aquí y algunos pastores tocamos puertas y nada. Y las personas no contestaban y nos decían, sí, venga mañana. Y ese mañana nunca llegó. Pero sí hubo una persona que levantó la mano para ayudarnos. Después de las olas. Pero digo, en esos 2 días. Esos 2 días para nosotros fueron muy confusos porque estábamos acostumbrados a que nuestra vida era una vida productiva, activa. Los 2 días que nos imaginamos que ya al venir, mejor dicho, al segundo día ya nos iban a enviar a predicar el evangelio por todas las islas. Los estadios. Estadios, dice Michael. Pues resulta que en el segundo día salimos a hacer nuestro devocional a la playa, al Tunco, estábamos ahí cerquita, y en la playa yo creo que eso también va a salir en un libro en algún momento, ha salido en varias charlas, pero lo que vimos en el Tunco creo que fue un antes y un después para nuestras vidas, sobre todo para nuestra vida ministerial y matrimonial. La historia es la siguiente, nosotros estábamos en la playa del Tunco y era como las 5:30 de la mañana y nos fuimos a hacer un devocional y llevamos una Biblia. No nos llevamos la Biblia. Ese día no. Llevábamos el teléfono con la Biblia. Y de repente a Marta dice, ay, metámonos a las olas, ay, qué bonito. Metámonos al océano un poquito. Y yo, bueno, un poquito. Yo le tengo un poquito de miedo al agua, un poquito bastante. Cuando entramos al mar, empezamos a adentrarnos poco a poco. De repente llegamos a un punto en que las olas nos tocaban las rodillas. Y en ese momento era muy bonito, en ese momento todo tranquilo. De repente el Señor me habla y me dice, hoy vas a aprender a confiar en mí. Y yo digo, ¿qué? Me quedo confundido. Y digo, se me atravesó ese pensamiento y dije, ¿cómo así? Cuando pasa eso y me doy cuenta, ya una ola nos había alcanzado y nos había arrastrado. Yo estaba en la parte derecha y Marta a la izquierda. Sin darme cuenta, terminamos en viceversa del tremendo revolcón que nos pegó esta ola. Cuando te volteé a mirar, ella estaba bien confundida. Es verdad. Estabas bien confundida. Y yo la volteé a mirar y yo lo que volteé a mirar fue le dije, amor, ayúdame. Porque yo le tengo miedo al agua y Marta nada mejor. Y yo cuando la vi que ni siquiera ella podía nadar, yo dije, no, nos vamos a morir. Yo sí sentí que nos íbamos a morir. Entonces ya vino otra ola, otra vez seguido, y nos arrastró otra vez. En esa segunda ola yo sí sentí que di muchas vueltas debajo del agua. Y ahí ya sentí, yo dije, nos vamos a morir. Cuando yo miro hacia el cielo y grito, Jehová, llorando, digo, Jehová, enmudece el mar.
Eso fue la palabra, enmudece el mar, te lo pido. Aquíétalo. Cuando venía una ola así, se aquietó. Y el sonido del mar, de ese cambio de ambiente fue tremendo. Empecé a gritar ayuda y ya escuché al unísono que tú también gritaste ayuda. Y de repente al final, al fondo, vimos dos muchachos que se habían dado cuenta. Y cuando los muchachos se venían hacia nosotros a rescatarnos, escuché una voz por detrás que dice agárrese de aquí, era un muchacho en una tabla. Y de inmediato le digo no, pero vamos por mi mujer que estaba allí. Cuando vamos nadando escucho unos jet skis, unas motos de agua y recogen, eran policías con motos de agua y te recogen, primero me recogen a mí. Y yo ya me subí muy feliz porque yo dije en moto de agua en El Salvador. Y cuando volteo a mirar, A mí todavía no me habían rescatado porque la chica que fue por mí, la Jesky, estaba como el primer día de su vida porque me puso en la tabla y la moto encima. Y ya tras de que no tenía oxígeno, la revolcada que me pegó fue durísima, yo ya iba más hacia la piedra, ¿no? Ya, yo dije, ya me morí, me entrego, señor. Y la moto me pasa por encima y ya cuando sentí que ya me iba a quedar sin oxígeno, de la nada, yo no sé de dónde me salió una fuerza y logré medio estirar la mano, salí, me subió, bueno, me cogí de la tabla, yo estaba muy débil, no tenía mucha fuerza. Después llegó un salvavidas, me alzó los brazos, se tiró encima mío y yo no podía ni moverme ni levantar la cabeza, pero tras del hecho, a la jet ski se le quemó el motor y yo dije, no, yo tengo que morir hoy, o sea, hoy es mi día para morir. Entonces tengo que pedir ayuda, o sea, la que fue a rescatarme terminó pidiendo ayuda. yo ya estaba afuera. Michael ya estaba ya... Y yo veo que que el policía me empieza a hacer como unas señas, yo me imagino que piden ayuda en el medio del agua. Cuando dice, no, metamos la moto también, y yo, metamos la moto, metemos la moto. Lo veo que empieza a atravesar las olas y te va a recoger. Pero cuando yo vi que venía con un muchacho rubio, de barba perfecta, cabello largo, cuerpo perfecto de playa, y el muchacho sin camiseta y en pantaloneta, y Martita venía... Y venía con la blusa hasta arriba y se le veían las nalguitas. Y el muchacho estaba encima de ella. Y espaldas, y yo dije, Dios mío, me cambió. Eso fue horrible. Espantoso. Porque estaban en campeonato mundial de surf, ¿no? Sí, y ahí ya... Nos pasaron por en medio de todos y yo iba así. La cogieron del codo. La cogieron así del codo. Iba así. Y la estaba súper todos los surfistas mirándola. Pero después de eso le pusieron una inyección porque mi saturación estaba ya a punto de perder la conciencia. Sí, entonces le pusieron una inyección, creo que de adrenalina. La levantaron, nos subieron a una ambulancia y nos volvieron a llevar al Airbnb. Y en el Airbnb nosotros tuvimos una conversación y nos enteramos de que Dios nos había hablado, nos había dado el mismo mensaje a cada uno. Sí, a mí lo que yo escuché una voz, eso la gente yo creo que le costará creer eso, pero yo sé lo real que fue. Y escuché una voz que me dijo, ¿vas a confiar en mí? Pregunta. En pregunta, pero con una voz... A mí me lo afirmó. Con una voz fuerte y yo sentí temor. Pero en vez de rendirme y entender que era Dios el que me estaba diciendo que confiara, yo empecé a pelear con las olas y eso fue lo que me jugó una mala pasada porque en mi mente yo decía, yo sé nadar, esto no me va a ahogar a mí. Y creo que durante toda la vida fue así para mí. No pedir ayuda, valerme por mis propias fuerzas, tener a Dios diciéndome que confíe en Él, pero confiar en mis capacidades, como lo decíamos al inicio. Parte del temor era que alrededor se estaba destruyendo una vida que había construido con mucho esfuerzo, según yo. Pero esa vida la había construido por mis capacidades. Sabía que había un llamado, sabía que Dios me amaba, sabía que había nacido para algo distinto. Pero esa experiencia en el mar, las olas ahogándome, la voz de Dios, fue el inicio de lo que ha sido ya casi el año que vamos a cumplir. El inicio de aprender a confiar en Dios. Sí, para mí también cuando llegamos, lo primero que hice fue empezar a redactar, tomé el computador y empecé a redactar lo que habíamos vivido, la fecha, lo que yo había experimentado. Y en ese momento entendía una parte, porque a mí no fue en pregunta, sino fue en afirmación, hoy vas a aprender a confiar en mí, porque yo siempre confié en mis capacidades, en mi fuerza, siempre creí que iba a poder sobrevivir y salir adelante, con todo lo que yo creía que tenía de inteligencia. Pero el Señor cambió todo al revés y esta temporada ha sido rendiciones, aprender a sujetarme, aprender a escuchar antes de hablar, aprender a rendirme y a decir, está bien Señor, tú tienes la razón, perdóname, ya no lo voy a hacer a mi manera. Y han sido pequeñas rendiciones que nos han permitido estar un poco más cerca de Dios. Y ha sido ese confía en mí ha sido un preámbulo para estar hoy donde el Señor nos ha traído. Ya les contaremos, estamos en un hermoso lugar donde al final sí nos abrió alguien las puertas. Ya les contaremos, chicos. Suscríbanse y dale like.
No mentiras, aparecemos en las redes como MMG Liderazgo, con Z, Liderazgo. Ahí nos pueden seguir, denle al botoncito ahí de seguir, ahí vamos a estar posteando. Y en YouTube aparecemos como Quemar las Naves. Bendiciones.